Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Noticias del Bernabéu. Como siempre, les traemos información de última hora y los acontecimientos más relevantes que rodean al Real Madrid. Antes de comenzar, recuerden apoyarnos suscribiéndose al canal. Ahora sí, vamos con lo más importante. El Real Madrid respondió en la Champions con autoridad, goleada al Mónaco y renacer de Vinicius. El equipo necesitaba una reacción clara y la encontró en el escenario más exigente. La contundente victoria frente al Mónaco en la fase de clasificación de la Champions League no solo elevó la moral del grupo y colocó al Madrid en la tercera posición, sino que dejó una imagen poderosa, la resurrección futbolística de Vinicius Jr. Apenas unos días después de ser uno de los jugadores más silbados por el Santiago Bernabéu, el brasileño firmó una noche memorable con 3 asistencias y un gol. El conjunto blanco desplegó un fútbol demoledor, especialmente en las transiciones, recordando a sus mejores versiones. Vinicius pasó de chivo expiatorio a líder. La gran incógnita era cómo respondería tras los pitidos del fin de semana, y la respuesta llegó donde más pesa, con el balón. Extraordinario fue el calificativo más repetido. Completó uno de sus mejores partidos de la temporada, generando peligro constante y demostrando por qué, a este nivel, es uno de los jugadores más decisivos del mundo. Con su talento, logró lo que ningún discurso habría conseguido: empezar a cerrar la herida con la afición. El encuentro dejó una acción para la memoria colectiva. El primer gol, culminado por Kylian Mbappé tras un contragolpe vertiginoso, fue una auténtica obra de arte colectiva. Hacía tiempo que no se veía al Real Madrid castigar así al rival a campo abierto. Una jugada perfecta, explosiva y letal. El pase inicial de Arda Güler fue determinante. La visión y precisión del joven turco, con apenas 20 años, deslumbraron a todos. Su talento invita a imaginar un futuro enorme cuando gane más experiencia. La goleada también dejó un mensaje claro para Álvaro Arbeloa. El camino para consolidarse en el banquillo del Real Madrid no pasa por discursos grandilocuentes ni mensajes populistas, sino por fútbol, goles y victorias. Acciones como el 2-0 ante el Mónaco marcan el modelo a seguir: intensidad, velocidad y eficacia. Este partido le aporta credibilidad y un argumento sólido para construir. Además, la noche ofreció una lección sobre la gestión de un vestuario lleno de estrellas. Frente a la tentación del enfrentamiento o la mano dura, el partido mostró el valor de la sinergia. Con jugadores de máximo nivel y fuertes personalidades, la clave está en comprender, apoyar y potenciar el talento colectivo. La conexión entre Güler, Vinicius y Mbappé, la presión coordinada y la celebración conjunta de los goles reflejaron una unidad que había faltado en semanas anteriores. Más allá de los 3 puntos, la victoria supone un respiro y un faro de esperanza en la Champions, especialmente tras los golpes sufridos en la Supercopa y la Copa del Rey. Demuestra que, cuando el talento individual se pone al servicio de un plan común y con la actitud adecuada, este equipo puede ser imparable. La calidad está ahí, esperando ser liberada con coherencia. El Bernabéu, que días atrás silbaba con enfado, despidió al equipo con aplausos. La goleada no soluciona todos los problemas estructurales, pero confirma el poder sanador del buen fútbol y de las victorias contundentes. Vinicius dio el primer paso para reconciliarse con la grada, no con palabras, sino con asistencias y goles. Arbeloa encontró en un solo partido más respaldo que en muchas ruedas de prensa. El gran desafío ahora es la regularidad, trasladar esta versión a la liga y evitar que sea solo un espejismo europeo. Paralelamente, el club trabaja para tender puentes entre Vinicius y el Santiago Bernabéu. Tras un episodio considerado histórico, con pitidos selectivos dirigidos al brasileño y también a jugadores como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Federico Valverde, la directiva reconoce que existe una fractura y busca fórmulas urgentes para la reconciliación. El ambiente reflejó la frustración acumulada tras decisiones polémicas y eliminaciones dolorosas, pero fue la hostilidad hacia Vinicius la que encendió todas las alarmas. Desde el club consideran injusto que el brasileño haya cargado con el peso de la frustración colectiva.
Aún así, son conscientes de que el problema es profundo y requiere acciones concretas. Se estudian distintas vías para acercar al jugador a la grada, ya sea a través de gestos en el campo, mensajes públicos o una estrategia más amplia de comunicación. El objetivo es claro: recuperar la conexión entre Vinicius y el público de Chamartín. En este contexto, Kylian Mbappé alzó la voz en favor de la unidad. Antes del duelo ante el Mónaco, el francés se mostró comprensivo con la afición, pero dejó un mensaje firme: las protestas deben ser colectivas, no focalizadas en un solo jugador. Sus palabras apelan a la responsabilidad compartida y buscan evitar que Vinicius asuma en solitario un peso que corresponde a todo el equipo. La Champions dejó una enseñanza clara: el camino no es la división, sino el gol y el esfuerzo colectivo. Cuando el Bernabéu cree y el talento se une, pocos rivales pueden resistirse. El problema, dentro del club, no se interpreta como un simple episodio pasajero, sino como una señal de alarma que puede afectar a todo el ecosistema del equipo si no se gestiona con inteligencia. Porque una cosa es que el Bernabéu exija, y otra muy distinta es que se rompa el vínculo con uno de los futbolistas que más partidos ha decidido en los últimos años. Y por eso la directiva entiende que no basta con defenderlo en público. La prioridad es reconstruir confianza, bajar la tensión y evitar que cada partido en casa se convierta en una batalla emocional. En Valdebebas lo tienen claro: si el jugador se siente señalado, juega con una carga extra. Si la grada se siente ignorada, aprieta con más fuerza, y cuando esos dos mundos chocan, el rendimiento colectivo se resiente. Por eso, el plan no se plantea como una operación de maquillaje, sino como un proceso que requiere tiempo, resultados y, sobre todo, mensajes coherentes desde todas las partes. El Madrid quiere que la reconciliación no parezca forzada, ni teatral, ni oportunista. Quiere que sea natural, construida partido a partido, con gestos pequeños y constantes que vuelvan a crear una rutina de confianza. En este punto, la goleada al Mónaco se convirtió en el mejor aliado de ese plan, porque el fútbol, cuando funciona, simplifica los debates. Cuando el equipo gana, la conversación cambia. Ya no se discute desde la rabia, sino desde la ilusión. Y el detalle más importante es que Vinicius no respondió con una entrevista ni con una frase preparada. Respondió con lo único que el Bernabéu suele aceptar como verdad absoluta: el rendimiento. 3 asistencias y un gol no son un argumento, son una declaración. Dentro del vestuario, esa noche tuvo un efecto inmediato. Se vio algo que venía faltando: complicidad real en el césped. La jugada del primer gol no fue solo una acción bonita, fue un símbolo: velocidad, precisión, desmarques con sentido y una toma de decisiones rápida. Sin dudas, ese es el Madrid que la gente quiere ver. El Madrid que no necesita excusas. El Madrid que no se justifica con lesiones, calendario o mala suerte. Un Madrid que impone. Y ahí aparece otro punto clave: la figura de Arda Güler. Porque su participación no se limita a un pase brillante. Lo que se vio fue personalidad. Un jugador joven que no se esconde, que entiende la lectura del contragolpe, que elige el momento exacto para soltar la pelota y que además lo hace con una ejecución quirúrgica. En un equipo que ha vivido semanas de dudas, ver a un chico asumir responsabilidad es una señal poderosa, tanto para el cuerpo técnico como para la grada. Y en el Madrid, las señales cuentan. La conexión Güler-Vinicius-Mbappé es probablemente el dato táctico más esperanzador de la noche. No por la jugada aislada, sino por la idea que sugiere. Si el equipo logra que el talento se conecte sin fricciones, sin ansiedad y sin necesidad de que cada jugada sea una heroica individual, el techo vuelve a ser altísimo. El Madrid ha tenido momentos en los que dependía de una genialidad para sobrevivir. Lo del Mónaco fue distinto. Fue un plan que generó genialidades, no genialidades que salvaron un plan. Por eso el debate no se reduce a Vinicius jugó bien. El debate real es más profundo. ¿Puede el Real Madrid repetir este nivel con regularidad? ¿Puede convertir este partido en un patrón y no en una excepción? Porque el gran miedo del madridismo no es perder un día. El gran miedo es volver a esa montaña rusa donde, después de una noche brillante en Europa, llega un tropiezo en Liga que reabre todas las heridas. Y aquí entra Arbeloa. La goleada no solo le da aire,
le marca una ruta. En un club como este, el entrenador vive rodeado de ruido, de presión y de comparaciones permanentes. Si Arbeloa quiere que lo respeten, la receta está ahí: menos discurso y más hechos. Un equipo que presiona junto, que corre con sentido, que transita con velocidad y que pisa área con determinación. Eso es lo que reduce el margen de crítica, porque cuando el Madrid juega así, incluso los que dudan terminan bajando el tono. Pero Arbeloa tiene un desafío adicional: gestionar el vestuario sin dividirlo. La frase que circula como reflexión interna es simple: con estrellas no se gana imponiendo autoridad como si fuera una guerra, se gana creando un marco donde todos se sientan parte de la solución. Y lo del Mónaco fue una prueba de que, cuando se elige ese camino, la energía cambia. Se notó en la presión, en los apoyos, en la manera de celebrar. Se notó en que el equipo no se desconectó. Se notó en que nadie quiso hacer la guerra por su cuenta. La Champions, además, ofreció un respiro estratégico. Estar terceros en la clasificación no es un título, pero es estabilidad. Y para un equipo que venía de golpes recientes, esa estabilidad es oxígeno, da margen, permite planificar, reduce la urgencia extrema. Y cuando la urgencia baja, el equipo toma mejores decisiones. En el fútbol, muchas crisis se agrandan por la ansiedad, y la ansiedad se contagia. Por eso una victoria así tiene efectos que van mucho más allá del marcador. Ahora bien, el club no quiere que el tema de Vinicius quede enterrado solo porque hubo un gran partido. Al contrario, quieren aprovechar este momento para que la curva emocional cambie de dirección. Porque si el plan es reconstruir el puente con la grada, este es el punto de partida ideal. Un Vinicius decisivo, un Bernabéu que vuelve a aplaudir y un vestuario que responde. El contexto perfecto para introducir gestos de reconciliación sin que parezcan una obligación. Se habla, por ejemplo, de aumentar la cercanía del jugador con el público de forma gradual, no con show, sino con detalles. Saludar más, agradecer, reconocer la exigencia sin desafiarla, bajar el tono de cualquier confrontación y dejar que el rendimiento haga el resto. En un estadio como el Bernabéu, la gente puede pasar del enfado al cariño mucho más rápido de lo que parece, pero casi siempre con una condición: que el jugador parezca comprometido y que el equipo gane. Y ahí la intervención de Mbappé fue más que una frase bonita, fue un mensaje de vestuario hacia afuera. Cuando la máxima figura del equipo pide unidad y advierte contra señalar a uno solo, está marcando territorio. Está diciendo: esto se resuelve juntos. Y ese mensaje, en un club que vive de dinámicas colectivas en noches grandes, tiene peso. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid históricamente es que, cuando el grupo se alinea, el estadio termina alineándose también. La pregunta que queda en el aire, entonces, no es si Vinicius puede volver a conquistar al Bernabéu. La pregunta es si el Real Madrid puede sostener un proyecto deportivo que evite llegar a esos extremos. Porque cuando un jugador como Vinicius pasa de ser aplaudido a ser pitado de manera tan contundente, normalmente no es solo por una jugada o un partido. Es por acumulación, por sensaciones, por frustración, y el club lo sabe. Por eso lo que viene ahora es clave. La Liga será el termómetro real. En Europa, el Madrid suele encenderse. En Liga, la regularidad y el control emocional son indispensables. Si el equipo logra encadenar actuaciones sólidas, el debate se apaga. Si vuelve a tropezar, todo regresa, pero con más fuerza. Y en ese escenario, cada gesto, cada error y cada silbido se multiplica. Así que la noche del Mónaco fue una puerta que se abrió. Una puerta hacia una versión más seria, más potente y más unida del Real Madrid. Una puerta hacia la reconciliación entre Vinicius y el Bernabéu. Una puerta hacia un Arbeloa con más credibilidad. Pero una puerta abierta no garantiza el camino. Hay que cruzarla, y cruzarla exige consistencia. La temporada, a partir de aquí, se va a definir por eso, por la capacidad de repetir, por la capacidad de no volver al caos, por la capacidad de transformar una goleada en identidad. Y si el Madrid lo consigue, entonces lo del sábado quedará como una cicatriz que sirvió para despertar. Y lo del Mónaco como el punto exacto donde el Bernabéu dejó de dudar y volvió a creer.